Meredith Blackwood se estremeció cuando las manos de Edward le agarraron los hombros. Sus dedos se clavaron en su piel, dejando marcas rojas. Ella lo miró fijamente a los ojos, tratando de encontrar algo de la calidez que una vez había calentado su corazón. ¿No te das cuenta de que lo que necesito es tranquilidad, no tus quejas perpetuas?, gruñó Edward, apartando a su mujer de un empujón. Meredith se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Respiró hondo, tratando de sofocar la oleada de ira que brotaba de su interior. Quizás si me hubieras escuchado por una vez en lugar de espantarme como a una mosca molesta, no estaríamos en esta situación. Apretó los dientes. Edward resopló y se dio la vuelta, dirigiéndose a la barra. El tintineo de un vaso contra otro llenó la sala mientras él se servía un whisky. Meredith observó sus movimientos nítidos y afilados. Incluso ahora, en un momento de ira, seguía siendo la personificación de la elegancia y el control, al menos en apariencia. ¿Sabes una cosa? Tienes razón, dijo Edward bruscamente, volviéndose hacia ella con un vaso en la mano. Tengamos una conversación. Dime qué te molesta tanto de nuestra vida perfecta. Meredith sintió que sus labios se curvaban involuntariamente en una sonrisa amarga. ¿Perfecta? ¿Hablas en serio, Edward? Vivimos como dos extraños bajo el mismo techo. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvimos una conversación de verdad en lugar de intercambiar frases hechas? Edward bebió un sorbo de whisky y se encogió de hombros con indiferencia. Ahora estamos hablando. ¿O quieres conversaciones largas e íntimas como en las novelas baratas? Meredith sintió que algo se rompía en su interior. Se acercó a la ventana y miró el atardecer de la ciudad. Las luces de los rascacielos centelleaban en la oscuridad como estrellas imposibles de alcanzar. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó de repente, sin volverse. Edward guardó silencio un momento y luego contestó con una leve nota de irritación en la voz. Claro que me acuerdo. Eras el artista loco que me tiró pintura encima en la exposición. Meredith sonrió involuntariamente, recordando aquel día. Usted pisó mi lienzo, que se me cayó accidentalmente, y luego tuviste la desfachatez de afirmar que no era arte, sino un entelado. Y sigo pensando lo mismo, se rió Edward, pero había una nota de calidez en su voz. Meredith se volvió hacia él. ¿Y recuerdas lo que hiciste después? Edward sonrió por primera vez aquella noche. Te invité a cenar para disculparme, y dijiste que sí, aunque estaba cubierto de pintura. Porque parecías un cuadro abstracto, rió Meredith. Pensé que un hombre capaz de soportar un chapuzón de pintura tan estoicamente merecía una oportunidad. Por un momento hubo silencio entre ellos, lleno de recuerdos de tiempos mejores. Pero entonces Edward terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con un sonoro estruendo. Eso fue hace mucho tiempo, Meredith. Hemos cambiado. La vida ha cambiado. Meredith sintió que la sonrisa se le borraba de la cara. Sí, ha cambiado. Pero, ¿cuándo dejamos de ser un equipo, Edward? ¿Cuándo dejaste de verme como una compañera igualitaria? Edward frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Siempre te he tratado con respeto. ¿En serio? Meredith se acercó a la pared donde colgaba su cuadro, el único que había en su casa. Entonces, ¿por qué criticas constantemente mi arte? ¿Por qué pones los ojos en blanco cada vez que hablo de pintura? Porque es un hobby, Meredith. No es serio. Tenemos vidas reales, compromisos, reputaciones. Mi pintura es mi vida real, Edward. Es lo que soy. Edward negó con la cabeza. Tú eres mi mujer. Eres la señora Chase. Tienes ciertas responsabilidades, un cierto estatus en la sociedad. Meredith sintió que sus manos se cerraban en puños. ¿Y eso es todo lo que soy para ti? ¿Un estatus? ¿Un bonito añadido a tu imagen de abogada de éxito? No seas ridícula, replicó Edward. Sabes perfectamente que te quiero. ¿Que te quiero? Meredith sonrió con amargura.
Se supone que el amor no debe doler, Edward. El amor no debería hacerte sentir inútil. Edward dio un paso hacia ella, con los ojos oscurecidos por la ira. Nunca te he hecho sentir inútil. Te lo he dado todo. Una casa, un estatus, estabilidad económica. ¿Qué más quieres? Meredith le miró directamente a los ojos. Quiero ser yo, Edward. Quiero ser yo, no tu apéndice. Edward retrocedió como si le hubieran abofeteado. Eres una egoísta desagradecida, Meredith. Trabajo día y noche para asegurarme de que tengamos una vida cómoda y tú... ¿Y yo qué? Le interrumpió Meredith. Sentada en casa esperándote con la cena, sonriendo en tus eventos de empresa, asintiendo cuando hablas de tus victorias en los tribunales. Sí, Edward, hago todas esas cosas. Pero, ¿sabes qué? Estoy cansado de fingir ser alguien que no soy. Edward negó con la cabeza. Estás siendo dramática, como siempre. Quizá deberías hacer algo útil en lugar de inventarte problemas de la nada. Meredith sintió que algo se rompía en su interior. Se acercó al armario y sacó una pequeña bolsa. ¿Qué haces?, preguntó Edward, mirándola con desconcierto. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió Meredith, metiendo unas cuantas cosas en la bolsa. Me voy, Edward. ¿Qué? ¿A dónde vas a pasar la noche? A casa de Felicia. Necesito tiempo para pensar. Sobre nosotros, sobre mí misma, sobre lo que realmente quiero de la vida. Edward se rió, pero no había alegría en su risa. Volverás, siempre vuelves. Meredith cerró la cremallera de su bolso y se volvió hacia su marido. Puede que sí, o quizá no, pero ahora necesito espacio. Se dirigió hacia la puerta, pero Edward la agarró del brazo. Meredith, no hagas ninguna estupidez. Hablemos con calma. Meredith le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. Ya hemos hablado antes, Edward, y hablaremos más, pero hoy no. Abrió la puerta y salió al aire fresco del atardecer. Detrás de ella, Edward gritó algo, pero ella no se volvió. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos, pero por primera vez en mucho tiempo, Meredith sintió que podía respirar. Caminó por la calle, ignorando las miradas sorprendidas de los transeúntes. Su mente se llenaba de recuerdos. Su primer encuentro, su primer beso, su boda, sus momentos felices, que poco a poco fueron sustituidos por peleas y acusaciones mutuas. Meredith se detuvo ante el escaparate de una tienda y miró su reflejo. Vio a una mujer con el pelo revuelto y el rímel corrido, un bolso en la mano y una expresión confusa en la cara. Sacó el teléfono y marcó el número de Felicia. «Hola, soy yo. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche?» «No, está bien, es que necesito una amiga». Meredith se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el techo. Estaba tumbada en el sofá del salón de Felicia, cubierta con una tela escocesa que olía a lavanda y a algo sutilmente hogareño. El reloj de pared marcaba las 7 de la mañana. «Maldita sea», murmuró, sentándose y frotándose el cuello rígido. Una noche en el sofá de otra persona no había sido en vano. Felicia apareció de la cocina con 2 tazas humeantes de café. «Buenos días, bella durmiente. ¿Qué se siente después de una noche de libertad?» Meredith resopló, aceptando la taza. «Como si me hubiera atropellado un camión. Pero gracias por acogerme». Felicia tomó asiento a su lado, metiendo las piernas debajo de ella. «No hay de qué. ¿Qué planes tienes? ¿Vas a volver a casa?» Meredith se quedó pensativa mirando por la ventana. La lluvia había convertido la ciudad en un borrón grisáceo. «Supongo que tendré que hacerlo. No puedo esconderme en los sofás de los demás para siempre». «Oye». Felicia le dio un ligero codazo con el hombro. «Mi sofá está siempre a tu servicio. Pero tienes razón. Edward y tú tenéis que hablar». Meredith asintió, tomando un sorbo de café. El líquido caliente le quemaba la lengua, pero la sensación era casi agradable. Le recordaba que seguía viva, que seguía sintiendo.
Sabes, comenzó Felicia tras una pausa, cuando llamaste ayer, pensé que por fin habías decidido tener un bebé y querías compartir la noticia. Meredith se atragantó con el café. ¿Un bebé? Dios, no. Ni siquiera lo hemos hablado. ¿En serio? Felicia parecía sorprendida. Lleváis casados 5 años. Pensé que era el siguiente paso lógico. Meredith negó con la cabeza. ¿Lógico para quién? Para Edward. Un bebé no es más que otra marca en la lista de logros de un hombre de éxito. Y yo, ni siquiera estoy segura de querer tener hijos. Vaya, silbó Felicia. ¿Has hablado con Edward de eso? No. Meredith dejó la taza sobre la mesa. De alguna manera ha sido un poco engorroso entre su trabajo y yo intentando no perderme. Felicia miró a su amiga detenidamente. Mer, ¿os estáis hablando? Quiero decir, ¿de verdad? Meredith abrió la boca para objetar, pero se dio cuenta de que no había nada que decir. ¿Cuándo había sido la última vez que habían hablado de verdad, en lugar de intercambiar frases de obligación o discutir? «Oh, mierda», murmuró. «Exacto», asintió Felicia. «Quizá deberíamos empezar por ahí». Meredith suspiró y cogió el teléfono. 3 llamadas perdidas de Edward y un mensaje. «¿Cuándo vuelves a casa?» «Vale», dijo ella, levantándose del sofá. «Es hora de poner fin a este circo. Gracias por el café y un chaleco para llorar». Felicia la abrazó. «Aguanta, compañera, y recuerda que eres más fuerte de lo que crees». Media hora más tarde, Meredith estaba delante de la puerta del piso de ella y Edward. Respiró hondo e introdujo la llave en la cerradura. Edward estaba sentado en la mesa de la cocina, ensimismado con su portátil. Levantó la vista cuando Meredith entró, pero no dijo nada. «Hola», dijo Meredith vacilante. Edward asintió y se volvió hacia la pantalla. Meredith sintió que la irritación le hervía por dentro. Fue a la cocina y empezó a preparar café, haciendo sonar deliberadamente los platos más fuerte de lo necesario. «¿Tienes que armar tanto alboroto?», preguntó finalmente Edward sin apartar los ojos del portátil. «¿Tienes que ignorarme?», replicó Meredith. Edward suspiró y cerró el portátil. «No te estoy ignorando. Estoy trabajando. Alguien tiene que ganar dinero en esta familia». Meredith sintió que su cara se sonrojaba de rabia. «¿Así que es eso? ¿Así que todo es por el dinero?» «No, no se trata de dinero», respondió Edward cansado. «Se trata de responsabilidad. Se trata de estabilidad. Se trata de ser un hombre adulto, no un niño malhumorado que se escapa de casa a la primera discusión». Meredith respiró hondo, tratando de calmarse. «Edward, tenemos que hablar de verdad». Él se reclinó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «De acuerdo, tengamos una conversación. ¿De qué quieres hablar?» «De nosotros», dijo Meredith sentándose frente a él. «Sobre lo que está pasando con nuestro matrimonio». Edward enarcó una ceja. «¿Qué está pasando con nuestro matrimonio?» Meredith sintió que su paciencia se agotaba. «¿Hablas en serio? Edward, vivimos como extraños. No hablamos, no pasamos tiempo juntos. Trabajas todo el tiempo y cuando no trabajas, criticas todo lo que hago». «No estoy criticando», objetó Edward. «Solo quiero que desarrolles todo tu potencial. Eres una mujer inteligente, Meredith. Podrías lograr mucho más que pintar cuadros que nadie compra». Meredith sintió que se le apretaba el corazón. «¿Lo ves? Ni siquiera ahora puedes resistirte a las críticas. ¿Has pensado alguna vez que la pintura no es solo un hobby para mí? ¿Que forma parte de mí?» Edward suspiró. «Meredith, ya no estamos en la universidad. Tenemos compromisos, reputaciones. No puedo permitirme una esposa hippie que se pase el día pintando lienzos». «¿Una esposa hippie?» Meredith sintió que la voz le temblaba de resentimiento y rabia. «¿Así es como me ves? Sabes, antes te encantaba mi arte. Dijiste que te inspiraba. Eso fue hace mucho tiempo.
Edward le quitó importancia. La gente cambia, Meredith. Nosotros hemos crecido. Es hora de que tú también crezcas. Meredith sintió que un nudo le subía a la garganta. O tal vez seas tú el que ha cambiado, Edward. Quizá eres tú el que ha cambiado en alguien que no reconozco. Edward resopló. He tenido éxito. Nos proporciono una vida cómoda. ¿Es eso malo? No, no es malo, dijo Meredith en voz baja. Pero has olvidado lo más importante. ¿Y qué es eso? El amor, Edward. Te olvidaste del amor. Por un momento, el silencio se hizo en la habitación. Edward miró a Meredith con una expresión que ella no pudo descifrar. Te quiero, Meredith, dijo finalmente, pero el amor no paga las facturas. Meredith sintió que su corazón se rompía en 1000 añicos. ¿Sabes qué es lo más triste, Edward? Creo que realmente piensas que me amas, pero amas la idea que tienes de mí. Te encanta la imagen de la mujer de un abogado de éxito, y ni siquiera ves a la verdadera yo. Edward negó con la cabeza. Estás siendo dramática, como siempre. Quizá deberías hablar con alguien. Puedo recomendarte un buen psicólogo. Meredith se levantó de la mesa. ¿Sabes qué, Edward? Quizás seas tú el que debería hablar con un psicólogo, porque pareces no tener ni idea de lo que pasa en nuestro matrimonio. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se dio la vuelta. ¿Y sabes qué más? Vendí 3 cuadros la semana pasada, pero ni siquiera te diste cuenta porque estabas demasiado ocupada juzgando mi hobby. Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Edward sentado con la boca abierta. Meredith entró en el dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Se sentía devastada y extrañamente liberada al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, había dicho todo lo que pensaba. Oyó que Edward se levantaba de la mesa y se dirigía al salón. Unos minutos después, oyó el sonido de la televisión. La vida seguía como si nada. Meredith se acercó a la ventana. Seguía lloviendo a cántaros. Suspiró y se frotó las sienes. Empezaba a dolerle la cabeza. Al diablo con esto, murmuró y sacó sus materiales de arte del armario. Al dejar las pinturas sobre la mesa, Meredith se encogió ante el olor acre. Hacía tiempo que no pintaba en casa. Normalmente trabajaba en el pequeño estudio que alquilaba con un par de artistas más. Empezó a hacer bocetos rápidos, sin pensar realmente en el resultado. Se limitó a dejar que su mano se moviera por el papel, liberando la tensión acumulada. ¿Qué estás haciendo? La voz de Edward la hizo estremecerse. No le había oído entrar en la habitación. Dibujando, respondió Meredith brevemente, sin volverse. Edward tarareó. Ya lo veo. ¿Cuánto tiempo vas a estar haciendo esto? Meredith se encogió de hombros, sin dejar de trabajar. El tiempo que haga falta. Oyó a Edward suspirar y salir de la habitación. Seguía lloviendo al otro lado de la ventana. Meredith estaba sentada en la cafetería, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Miraba el reloj cada 2 minutos, aunque sabía que Oliver nunca llegaba a tiempo. Su hermano siempre llegaba tarde y eso la había molestado desde niña. El timbre de la puerta tintineó y Meredith levantó la vista. Oliver se amontonó en la cafetería, despeinado y sonriendo a boca llena como siempre. —¡Mer! —exclamó acercándose a la mesa. —¡Dios! ¡Te he echado de menos! Meredith se levantó y Oliver la envolvió en un abrazo de oso. Olía a lluvia, a cigarrillos y a algo sutilmente familiar, el olor del hogar. —Llegas tarde —dijo Meredith cuando por fin se desengancharon. Oliver se dejó caer en la silla frente a ella. —Bueno, lo siento, hermana. El tráfico en esta ciudad es un infierno. Meredith puso los ojos en blanco. Siempre dices lo mismo. Porque siempre es verdad, sonrió Oliver. Hizo un gesto a la camarera. Un expreso doble, por favor. Y, Mer, ¿quieres algo? Meredith negó con la cabeza. No, gracias. Ya he pedido. Oliver miró atentamente a su hermana. Pareces tensa. ¿Te pasa algo?
Meredith suspiró. No, no pasa nada. Es solo que mucho trabajo. Oliver enarcó una ceja. ¿Trabajo? ¿Te refieres a pintar o a otra cosa? Ambas cosas, respondió Meredith con evasivas. ¿Y cómo te va a ti? ¿Cómo va tu nuevo proyecto? Oliver se animó y empezó a hablar de su última aventura. Estaba trabajando en un documental sobre la vida de los sin techo en las grandes ciudades. Meredith escuchó con desgana, asintiendo en todos los lugares adecuados. Quería a su hermano, pero a veces su entusiasmo resultaba cansino. Y fue entonces cuando me di cuenta de que teníamos que centrarnos más en los temas sociales, terminó Oliver. Oye, Mer, ¿me estás escuchando? Meredith parpadeó. Sí, claro que sí. Cuestiones sociales, muy importante. Oliver frunció el ceño. Vale, escúpelo. ¿Qué está pasando? No pasa nada, respondió Meredith un poco demasiado rápido. Mer, te conozco de toda la vida. Nunca se te ha dado bien mentir. Meredith suspiró. Es que Edward y yo estamos teniendo un pequeño desacuerdo, nada serio. Oliver resopló. ¿Un desacuerdo? Con ese pavo pomposo, no me sorprende. Oliver, Meredith se indignó. No hables así de mi marido. ¿Por qué no? Siempre me ha tratado como a la suciedad bajo sus zapatos caros. Meredith sacudió la cabeza. Estás exagerando. Edward es diferente, tiene valores diferentes. Sí, como el dinero y el estatus, murmuró Oliver. Meredith sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. ¿Sabéis qué? Cambiemos de tema. Háblame más de tu película. Oliver quería decir algo, pero cambió de idea. Empezó a hablar de las dificultades técnicas del rodaje, pero Meredith volvió a sorprenderse a sí misma sin escuchar. Y entonces pensé que quizá deberías dibujar algo para la película. Las palabras de Oliver la sacaron de su ensueño. ¿Qué? Interrumpió. Digo que quizá podrías dibujar algo para mi película. Sería genial tener tu obra de arte en el encuadre. Meredith sintió que su corazón se apretaba. No sé, Oli. Ahora mismo no me va muy bien la inspiración. Oliver frunció el ceño. ¿Cómo que no tienes mucha inspiración? Quiero decir que siempre has pintado. Es tu vida. Meredith apartó la mirada. La gente cambia, Oli. Quizá necesite encontrar algo nuevo. ¿Algo nuevo? Oliver parecía estupefacto. Mer, has soñado con ser artista desde que eras pequeña. Dejaste la universidad para dedicarte a la pintura. ¿Qué ha cambiado? Meredith sintió que se le subía un nudo a la garganta. No ha cambiado nada. Es solo que la vida es más complicada de lo que pensábamos cuando teníamos 18 años. Oliver miró a su hermana con atención. Es Edward, ¿verdad? ¿Te hace sentir culpable por ser artista? No, objetó Meredith en voz demasiado alta. Varios clientes de la cafetería se volvieron hacia ellos. Ella bajó la voz. Edward no tiene nada que ver con esto. Es mi decisión. Oliver negó con la cabeza. No te creo. Mer, ¿qué está pasando? Puedes decírmelo. Meredith sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No pasa nada, Oli. De verdad que no. Solo estoy cansada. Oliver cruzó la mesa y apretó la palma de la mano de su hermana. Oye, todo va a ir bien. Sabes que siempre estoy de tu lado, ¿verdad? Meredith asintió, sin confiar en su voz. Escucha, dijo Oliver tras una pausa. Estaré en la ciudad unos días. ¿Qué tal si salimos mañana, como en los viejos tiempos? Meredith sonrió débilmente. De acuerdo, pero solo si no vas a llegar tarde. Oliver se rió. No puedo prometer nada, hermanita. Cuando Meredith llegó a casa, Edward ya estaba allí. Estaba sentado en la mesa de la cocina, metido en su portátil. Hola, dijo Meredith colgándose la chaqueta. Edward levantó la vista. Hola. ¿Qué tal la reunión con tu hermano? Bien, contestó Meredith entrando en la cocina. Oliver te ha saludado. Edward resopló. Lo dudo.
Meredith suspiró. Edward, por favor, es mi hermano. ¿Y qué? Eso no significa que tenga que caerme bien. Meredith sintió que la irritación volvía a surgir en su interior. Nadie te está pidiendo que lo ames. Solo sé educada, ¿vale? Edward cerró el portátil. Siempre soy educada. Es tu hermano el que se comporta como un imbécil grosero. Meredith respiró hondo, intentando calmarse. Edward, no empecemos esta conversación otra vez. Oliver es simplemente diferente. Tiene un estilo de vida diferente. Sí, el estilo de vida de un vago y un perdedor, murmuró Edward. Meredith sintió que se le acababa la paciencia. ¿Sabéis qué? Estoy harta de esto. Oliver es mi hermano y lo quiero. Si no puedes aceptarlo, es tu problema. Edward pareció sorprendido. ¿Por qué eres tan protector con él? Quiero decir, él es solo... ¿Solo quién? Meredith lo interrumpió. ¿Solo un hombre que siempre me ha apoyado? ¿Que creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí misma? Edward se levantó de la mesa. ¿Y yo, entonces, no creo en ti? ¿Yo, que te proporciono una vida cómoda para que puedas dedicarte a tu hobby? ¿Pasatiempos? Meredith sintió que la voz le temblaba de rabia. Llamas hobby a mi arte. ¿No es así? Edward se encogió de hombros. Meredith, seamos realistas. Tu pintura no te reporta ingresos fijos, es solo... ¿Solo qué? Meredith apretó los puños. ¿Solo una pérdida de tiempo? ¿Solo felicidad? Edward suspiró. No me refería a eso, es que quizás es hora de pensar en algo más serio, en una carrera de verdad. Meredith sintió que se le partía el corazón. ¿Una carrera de verdad? Edward, soy una artista. No es solo un trabajo, es parte de mí. ¿Y qué? ¿Te vas a pasar la vida pintando cuadros que nadie compra? Meredith dio un paso atrás como si le hubieran dado un puñetazo. Te equivocas. La gente compra mis cuadros. Quizá no tan a menudo como te gustaría, pero... Edward hizo un gesto con la mano. Vale, olvídalo. No quiero pelear. Meredith sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Sabes qué, Edward? Yo tampoco quiero pelear. Me voy a la cama. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Edward solo. A la mañana siguiente, Meredith se despertó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Se giró y vio que Edward ya se había marchado. En su almohada había una nota. Siento lo de anoche. Te quiero. Meredith suspiró y arrugó la nota. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad al otro lado del cristal era gris y sombría, igual que su estado de ánimo. Su teléfono vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Era Oliver. Hola, hermanita, ¿lista para una aventura? Nos vemos al mediodía en el viejo cine. No llegues tarde. Meredith sonrió, por primera vez en días. Tal vez un día con su hermano era justo lo que necesitaba. Se vistió rápidamente y salió de casa. Seguía lloviznando, pero a Meredith no le molestaba. Caminó por las calles familiares, respirando el aire húmedo y sintiendo que la tensión de los últimos días se liberaba un poco. Oliver llegó 15 minutos tarde, como de costumbre. Corrió hacia ella, sin aliento y sonriendo. Lo siento, hermanita. El transporte en esta ciudad es una pesadilla. Meredith puso los ojos en blanco, pero no pudo contener una sonrisa. Siempre dices lo mismo. Porque siempre es verdad. Oliver le guiñó un ojo. Entonces, ¿preparados para un día inolvidable? Pasaron el día paseando por los viejos rincones de su infancia. Visitaron el parque donde una vez habían jugado, pasaron por la heladería donde Oliver siempre pedía triple chocolate y Meredith vainilla y fresa. ¿Recuerdas cuando una vez comiste tanto helado que vomitaste justo en el carrusel? Meredith se rió. Oliver puso cara de dolor. Tenía 10 años, y era una cantidad épica de helado. Se rieron,
recordando viejas historias, y por un momento Meredith se sintió como la niña despreocupada que una vez fue. Pero la realidad se lo recordó cuando sonó su teléfono. Era Edward. «Hola, cielo. ¿Dónde estás? Creía que íbamos a cenar juntos esta noche». Meredith sintió una punzada de culpabilidad. «Lo siento, olvidé decírtelo. Estoy con Oliver». Una pausa se hizo al otro lado de la línea. «Ah, ya veo. ¿Y cuándo vas a volver?» No lo sé exactamente. Quizá en un par de horas». «Vale». La voz de Edward sonaba tensa. «Solo, no te quedes hasta muy tarde, ¿vale?» «Claro», respondió Meredith. «Nos vemos en casa». Colgó el teléfono y se volvió hacia Oliver, que la observaba con expresión preocupada. «¿Va todo bien?», le preguntó. Meredith se obligó a sonreír. «Sí, todo va bien. Es que Edward me ha recordado lo de la cena». Oliver frunció el ceño. «¿No puede pasar una noche sin ti?» «Oli, por favor», suspiró Meredith. «No empieces». Oliver levantó las manos en un gesto protector. «Vale, de acuerdo. Solo estoy preocupado por ti, hermanita». Continuaron su paseo, pero ahora la tensión flotaba entre ellos. Meredith sentía que Oliver quería decir algo, pero se contenía. Finalmente, cuando se sentaron en un banco del parque a contemplar la puesta de sol, Oliver no pudo soportarlo más. «Mer, ¿eres feliz?» Meredith se volvió hacia él, sorprendida por la franqueza de la pregunta. «¿Qué? Claro que soy feliz. Tengo un marido, una casa, mi pintura». «Pero tú no pintas», la interrumpió Oliver con suavidad. «Al menos no como antes, y cuando hablas de Edward no se te iluminan los ojos». Meredith sintió que un nudo le subía a la garganta. «Oli, la vida no siempre es como un cuento de hadas. Hay altibajos». «Lo sé», asintió Oliver, «pero me parece que ahora mismo hay más bajadas que subidas en tu vida». Meredith se quedó callada, sin saber qué contestar. Oliver le cogió la mano. «Mira, Mer, sé que eres fuerte. Siempre has sido más fuerte que yo. Pero a veces, incluso la gente fuerte necesita ayuda. Si necesitas un lugar donde ir o simplemente alguien que te escuche, siempre estoy aquí para ti». Meredith sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Abrazó a su hermano con fuerza, agradecida por su apoyo. «Gracias, Oli», susurró. Cuando Meredith llegó a casa, Edward la esperaba en el salón. Parecía tenso. «Llegas tarde», dijo en lugar de saludarla. Meredith miró el reloj. «Solo media hora más tarde de lo que dije». Edward se levantó y se acercó a ella. «Hueles a cigarrillo. ¿Oliver sigue fumando eso?» Meredith sintió que la irritación aumentaba en su interior. «Sí, Oliver fuma. ¿Y qué?» «Nada». Edward se encogió de hombros. Pensaba que ya había superado esa fase rebelde. Meredith respiró hondo, intentando calmarse. «Edward, no nos peleemos. Estoy cansada y quiero dormir». Se dirigió al dormitorio, pero Edward la agarró del brazo. «Meredith, tenemos que hablar». Ella se volvió hacia él, sintiendo que la tensión de los últimos días llegaba a un punto de ebullición. «¿Sobre qué, Edward? ¿Sobre cómo desapruebas a mi hermano? ¿O de que mi arte te parece una pérdida de tiempo?» Edward parecía sorprendido por su arrebato. «No me refería a eso, solo quiero que seas feliz». «Feliz a tu manera, querrás decir», replicó Meredith con amargura. Le soltó la mano y se marchó al dormitorio dando un portazo. Meredith se despertó con el ruido de cristales rompiéndose. Se sentó bruscamente en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Edward no estaba a su lado. «¡Mierda!», se oyó desde la cocina. Meredith se levantó y, poniéndose una bata, salió del dormitorio. En la cocina encontró a Edward recogiendo los fragmentos de una taza rota. «¿Qué ha pasado?», preguntó, reprimiendo un bostezo. Edward la miró. Su pelo, normalmente impecable, estaba revuelto y tenía sombras bajo los ojos. «Nada», murmuró. «Solo
Torpeza. Meredith se acercó para ayudar, pero Edward le hizo un gesto con la mano. «Puedo sola. Vete a la cama». Meredith frunció el ceño. «Edward, son las 3 de la mañana. ¿Por qué no estás dormido?» Él se enderezó, sosteniendo una cucharada de fragmentos. «Trabajo. Un caso difícil». Meredith suspiró. «Sabes que puedes hablar conmigo si algo te preocupa, ¿verdad?» Edward resopló. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo pasas el tiempo con el inútil de tu hermano en lugar de estar en casa?» Meredith sintió que la ira le hervía por dentro. «No empieces conmigo, Edward. Oliver es mi hermano y tengo derecho a pasar tiempo con él». «Claro que lo tienes». Edward tiró los fragmentos a la papelera. «Y yo tengo derecho a trabajar por las noches para mantener a nuestra familia». Meredith negó con la cabeza. «Siempre haces lo mismo. Evitas la conversación cubriéndote de trabajo». Edward se volvió bruscamente hacia ella. «¿Qué quieres oír, Meredith? ¿Que estoy celoso? ¿Que no me gusta cómo te afecta tu hermano?» «¿Me afecta?» Meredith alzó las cejas perpleja. «¿Qué quieres decir?» Edward se pasó una mano por el pelo, despeinándolo aún más. «Desde que llegó, has estado diferente. Empezaste a hablar de pintura otra vez, de tus sueños». «¿Y eso es malo?» Meredith le interrumpió. «No, quiero decir, no lo sé». Edward se hundió en su silla. De repente parecía muy cansado. «Solo tengo miedo de que te vayas». Meredith sintió que su enfado era sustituido por la sorpresa. «¿Irme? Edward, ¿qué te hace pensar?» «Porque todo el mundo se va», gritó Edward, golpeando la mesa con el puño. Meredith se estremeció. En la habitación reinaba un pesado silencio. Edward estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros caídos. Meredith se acercó lentamente y se sentó a su lado. «Edward, ¿de qué estás hablando?» Permaneció en silencio durante un largo momento, y Meredith pensó que no iba a obtener respuesta. Pero entonces Edward habló, en voz baja y monótona. «Cuando tenía 8 años, mi padre se fue. Recogió sus cosas y desapareció. Mamá no pudo soportarlo. Empezó a beber. Y yo me juré a mí misma que nunca sería como ellos, que crearía la familia perfecta, la vida perfecta». Meredith sintió que se le hacía un nudo en la garganta. En todos los años de matrimonio, Edward nunca había hablado de su infancia. «Edward, yo no lo sabía», dijo ella en voz baja. Él sonrió amargamente. «Claro que no lo sabías. Nunca se lo conté a nadie. No, no es el tipo de historia de la que uno se siente orgulloso». Meredith le puso suavemente la mano en el hombro. «Pero, ¿qué te hace pensar que me voy a ir?» Edward levantó la vista hacia ella, y Meredith vio en sus ojos el dolor y el miedo que siempre había ocultado con tanto cuidado. «Porque te mereces algo mejor», susurró. «Tienes talento, eres brillante, estás llena de vida, y yo solo intento mantener las cosas bajo control». Meredith sintió que se le apretaba el corazón. «Edward, no voy a marcharme, pero necesito que lo entiendas. No puedo formar parte de tu plan perfecto. Soy un ser humano con mis propios sueños y deseos». Edward asintió sin mirarla a los ojos. «Sé que lo eres, y por eso temo que un día te des cuenta de que te mantengo enjaulada y te marches». Meredith respiró hondo. «Sabes, tal vez ambos deberíamos decir la verdad sobre el pasado. No eres el único que ha renunciado a algo». Edward la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?» Meredith se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a amanecer tras el cristal, coloreando el cielo de un suave rosa. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó sin darse la vuelta. «Claro que me acuerdo», respondió Edward. «En aquella exposición de arte en la que me tiraste pintura encima». Meredith sonrió al recordarlo. «Sí, pero ¿sabes por qué estaba en esa exposición? Estabas exponiendo tus obras de arte, ¿no?». Meredith negó con la cabeza. «No,
Estaba allí porque me ofrecieron unas prácticas en París. En el Louvre, Edward permaneció atónito en silencio. Meredith continuó. Era mi sueño, una oportunidad de aprender de los mejores, de desarrollar mi talento. Pero entonces te conocí y... ¿Y rechazaste las prácticas?, preguntó Edward en voz baja. Meredith asintió. Sí, me enamoré. Decidí que el amor era más importante que una carrera. ¿Por qué nunca me lo habías contado? Meredith se volvió hacia él. ¿Por qué iba a hacerlo? Hice mi elección, pero a veces me pregunto qué podría haber sido si me hubiera ido a París. Edward se levantó y se acercó a ella. Meredith, yo no lo sabía. Si hubieras dicho, ¿qué habría cambiado? Meredith lo interrumpió suavemente. ¿Me habrías dejado ir? Edward bajó los ojos. No lo sé. Probablemente no lo haría. Estaba tan enamorado. Tenía tanto miedo de perderte. Meredith le cogió la mano. Edward, escúchame. Ambos hicimos una elección. Tú elegiste crear la familia perfecta. Yo elegí el amor por encima de una carrera. Pero tal vez es hora de hacer una nueva elección. Edward la miró interrogante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podemos intentar encontrar un equilibrio entre tu necesidad de estabilidad y mi necesidad de creatividad, entre tus miedos y mis sueños. Edward guardó silencio largo rato, meditando sus palabras. Luego dijo en voz baja, «Sabes, mi padre también era un artista, un perdedor, como solía decir mi madre. Quizá por eso me daba tanto miedo tu fascinación por la pintura». Meredith le miró sorprendida. «¿Tu padre era pintor? Nunca me lo habías dicho». Edward se encogió de hombros. «Intenté olvidarlo, pero ahora... quizás sea hora de dejar de huir del pasado». Estaban junto a la ventana, cogidos de la mano y mirando el sol naciente. En ese momento, Meredith sintió que algo cambiaba entre ellos. Era como si el muro que habían construido durante años entre ellos hubiera empezado a derrumbarse. «Edward», dijo en voz baja, «quiero que sepas que no voy a marcharme, pero necesito que me dejes ser yo, con todos mis sueños y defectos». Edward le apretó la mano con más fuerza. «Lo intentaré, de verdad que lo intentaré, pero tú también. Tienes que entender que necesito tiempo, no puedo cambiar de la noche a la mañana». Meredith asintió. «Ya lo sé, los dos necesitamos tiempo, y quizá un poco de ayuda». «¿Ayuda?», intervino Edward. «Sí». Meredith respiró hondo. «Creo que deberíamos probar con terapia familiar». Edward se puso tenso. «¿Terapia? Meredith, sabes que no creo en esas tonterías». «Por favor», dijo ella suavemente. «Al menos intentémoslo, por nuestro bien». Edward guardó silencio durante un largo momento y luego asintió a regañadientes. «De acuerdo, si crees que servirá de algo». Meredith sonrió y le besó la mejilla. «Gracias». Permanecieron junto a la ventana durante otro largo rato, observando el despertar de la ciudad. Meredith se quedó mirando el perfil de Edward, iluminado por el sol de la mañana. Amaba a aquel hombre, a pesar de sus defectos. Pero, ¿sería suficiente ese amor para superar todos los obstáculos? Solo el tiempo podría responder a esa pregunta. Meredith golpeó nerviosamente el volante con los dedos y miró el reloj. Edward ya llevaba 15 minutos de retraso. Suspiró y sacó el teléfono para enviarle un mensaje, pero en ese momento se abrió la puerta del coche. «Siento llegar tarde», murmuró Edward, acomodándose en el asiento del copiloto. «El cliente no quería soltarme». Meredith apretó los labios. «Acordamos que hoy estarías libre temprano». Edward se sacudió el hombro con irritación. «No puedo levantarme e irme en medio de una conversación importante, Meredith. Tengo obligaciones». «Y nosotros tenemos una cita con un terapeuta», replicó ella, arrancando el coche. Condujeron en tenso silencio durante todo el trayecto.
Meredith sentía que la irritación se acumulaba en su interior. Esperaba que estas sesiones les ayudaran a arreglar su relación, pero hasta ahora solo parecían exacerbar los problemas. Cuando entraron en el despacho del doctor Ramírez, éste les sonrió. Meredith, Edward, me alegro de veros. ¿Qué tal la semana? Meredith abrió la boca para contestar, pero Edward se le adelantó. Bien, una semana de trabajo normal. El doctor Ramírez asintió. ¿Y los deberes que te di? ¿Pudisteis encontrar tiempo para estudiar juntos? Meredith sintió que el color inundaba sus mejillas. Nosotros, la verdad es que no. Edward resopló. Los dos tenemos horarios muy ocupados. No siempre tenemos tiempo para juegos. No son juegos, Edward, objetó suavemente el doctor Ramírez. Son ejercicios para ayudar a restablecer el vínculo entre vosotros. Edward cruzó los brazos sobre el pecho. No veo cómo dibujar garabatos con los ojos cerrados puede resolver nuestros problemas. Meredith sintió que la ira le hervía por dentro. Quizás si lo intentaras una vez, lo entenderías. De acuerdo, intervino la doctora Ramírez, viendo que la situación se estaba caldeando. Hablemos de lo que te preocupa en este momento. Meredith, ¿cómo te sientes? Meredith respiró hondo. Siento decepción. Siento que Edward no se toma en serio estas sesiones. Edward puso los ojos en blanco. Estoy aquí, ¿no? Acepté esta terapia, aunque creo que es una pérdida de tiempo y dinero. ¿Ves? Meredith se volvió hacia el doctor Ramírez. Ni siquiera lo está intentando. Edward, dijo el doctor con calma, ¿por qué consideras que la terapia es una pérdida de tiempo? Edward se encogió de hombros. Porque no le veo sentido a hablar de sentimientos con un desconocido. Nuestros problemas son cosa nuestra. ¿Pero has sido capaz de resolver esos problemas por ti mismo? Preguntó el doctor Ramírez. Edward permaneció en silencio, y Meredith sintió una punzada de triunfo. ¿Sabéis qué? Dijo Edward de repente. Creo que nuestro principal problema es que tenemos prioridades diferentes. Meredith quiere vivir en un mundo de fantasía donde pueda pintar todo el día y no pensar en el futuro, y yo intento asegurarme de que tenemos una vida estable. Meredith sintió que su cara se sonrojaba de rabia. ¿Fantasía? ¿Llamas fantasías a mi arte? ¿No lo es? Edward se volvió hacia ella. ¿Cuántos cuadros has vendido en el último año? ¿2? ¿3? Eso no es una carrera, Meredith. Es un hobby. Basta, dijo la doctora Ramírez con firmeza. Edward, Meredith, puedo ver que hay mucho resentimiento y malentendidos acumulados entre ustedes dos. Vamos a intentar un enfoque diferente. Quiero que cada uno de vosotros me cuente un momento en el que os hayáis sentido más cerca el uno del otro. Meredith cerró los ojos, tratando de calmarse. Tras una larga pausa, habló. Fue en nuestro primer aniversario de boda. Edward organizó un picnic sorpresa en la azotea de nuestra casa. Extendió una manta, trajo vino y queso, y nos quedamos mirando las estrellas. Fue mágico. Abrió los ojos y vio a Edward mirándola con una expresión incomprensible en la cara. ¿Edward? La doctora Ramírez le dio un codazo suavemente. Edward se aclaró la garganta. Recuerdo el día en que Meredith recibió su primer gran encargo de pintura. Estaba tan feliz, tan llena de energía. Estábamos bailando en la cocina y pensé, esto es, la verdadera felicidad. Meredith sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No había esperado que Edward recordara ese momento. ¿Qué cambió?, preguntó el doctor Ramírez. ¿Por qué perdiste esa intimidad? Edward se encogió de hombros. La vida cambió. Había obligaciones, facturas, responsabilidades. ¿Y los sueños?, preguntó Meredith en voz baja. ¿A dónde se fueron nuestros sueños, Edward? Los sueños no pagan la hipoteca, Meredith, respondió él cansado. El doctor Ramírez los miró pensativo. ¿Sabes lo que yo veo?
Dos personas que una vez estuvieron muy unidas pero permitieron que las circunstancias de la vida las separaran. Edward, temes la inestabilidad e intentas controlar todo lo que te rodea. Meredith, sientes que tus sueños y aspiraciones son reprimidos. Ambos necesitáis aprender a comprometeros. ¿Cómo?, preguntó Meredith. ¿Cómo encuentro el compromiso cuando Edward ni siquiera intenta comprender mis sentimientos? ¿Tratas de entender los míos?, replicó Edward. ¿Crees que es fácil para mí ser responsable de nuestra familia? Nunca te pedí que cargaras con esa responsabilidad tú solo, exclamó Meredith. Puedo trabajar, puedo contribuir. ¿Con tus pinturas? Edward enarcó una ceja con escepticismo. Ya basta, intervino de nuevo el doctor Ramírez. Ahora mismo ambos estáis reaccionando desde el resentimiento y el miedo. Intentemos otro ejercicio. Quiero que se giren el uno hacia el otro y digan una cosa que aprecien de su compañero. Meredith y Edward se giraron de mala gana. Tras una larga pausa, Meredith tomó la palabra. Aprecio tu sentido del propósito. Cuando te propones un objetivo, siempre lo consigues. Edward pareció sorprendido. Se quedó callado un momento y luego dijo: Aprecio tu creatividad. Ves el mundo de forma diferente a la mayoría de la gente. Meredith sintió que se le apretaba el corazón. ¿Por qué no se decían esas cosas más a menudo? Bien, dijo el doctor Ramírez. Es un buen comienzo. Esta semana quiero que se digan algo positivo todos los días. Y, por favor, intenten sacar tiempo para hacer algo juntos. Puede ser cualquier cosa: dar un paseo, hacer la cena, incluso simplemente ver una película juntos. Cuando terminó la sesión, Meredith y Edward salieron en silencio del despacho. En el ascensor, Edward dijo de repente: «Sabes, realmente recuerdo el día que recibiste tu primer gran encargo. Estabas radiante de felicidad». Meredith le miró. «¿De verdad? Y yo que pensaba que lo decías por un terapeuta». Edward negó con la cabeza. «No, de verdad lo recuerdo. Y siento no haber apoyado tu arte últimamente». Meredith sintió un calor derramarse en su pecho. «Gracias, Edward. Significa mucho para mí». Mientras caminaban fuera, Edward se detuvo de repente. «Escucha, ¿por qué no salimos a cenar? ¿A ese sitio italiano que te gusta?» Meredith parpadeó sorprendida. «¿En serio? ¿Y tu trabajo?» Edward se encogió de hombros. «Creo que por una noche el mundo seguirá sin mí». Meredith sonrió. «De acuerdo, salgamos». Caminaron por la calle y Meredith sintió que Edward la cogía suavemente de la mano. Tal vez, pensó, después de todo podrían tener una oportunidad. Pero cuando se sentaron en una mesa del restaurante y Edward sacó inmediatamente el teléfono para consultar su correo electrónico, Meredith sintió que el corazón se le volvía a apretar. Estaba claro que una sesión de terapia no era suficiente para cambiar años de hábitos. «Edward», le dijo en voz baja, «¿podemos dejar los teléfonos a un lado y limitarnos a hablar?» Edward sonrió culpable y guardó el teléfono. «Lo siento, los viejos hábitos son difíciles de erradicar». «Sí», coincidió Meredith en voz baja. «Muy difíciles». Meredith estaba de pie delante de su caballete, mirando pensativa el lienzo. Gotas de pintura caían al suelo, formando un caprichoso dibujo. No se dio cuenta de la hora, completamente inmersa en el proceso creativo. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su trance. Edward entró en la habitación, con el rostro tenso. «Meredith, se nos hace tarde. Cena con los Richardson, ¿recuerdas?» Meredith parpadeó, volviendo a la realidad. «Maldita sea, lo olvidé por completo. Dame 10 minutos». Edward echó un vistazo a la habitación llena de lienzos y tubos de pintura. «No puedes seguir haciendo esto, Meredith. Ya no es un hobby, es una obsesión». Meredith sintió que la irritación le hervía por dentro. «Este es mi trabajo, Edward. Estoy preparando una exposición». «¿Una exposición?» Edward enarcó una ceja.
No me has hablado de la exposición. Porque nunca preguntas, espetó Meredith, empezando a recoger sus pinceles. Edward respiró hondo. Mira, entiendo que la pintura es importante para ti, pero tenemos obligaciones, una vida social. No puedes ignorar todo eso. Meredith se volvió hacia él, sintiendo que la ira aumentaba. Y tú no puedes ignorar mi carrera. Sí, Edward, una carrera. No es solo un hobby para mí. ¿Carrera? Edward resopló. Meredith, sé realista. ¿Cuánto dinero has ganado con tus cuadros este año? Meredith sintió que su cara se sonrojaba de resentimiento y rabia. No se trata de dinero, Edward. Se trata de autorrealización, de creatividad. La autorrealización no paga las facturas, replicó Edward. Mientras yo trabajo día y noche para ganarnos la vida, tú juegas a ser artista. Esas palabras golpearon a Meredith como una bofetada. ¿Jugar a ser artista? ¿Hablas en serio? Sí, en serio. Edward se acercó más, con voz más dura. Es hora de madurar, Meredith. Tenemos obligaciones, reputaciones. No puedo seguir disculpándome por tu ausencia en eventos importantes. Meredith sintió que algo se rompía en su interior. ¿Sabes qué, Edward? Estoy cansada de poner excusas por lo que soy, cansada de intentar estar a la altura de tus expectativas. Cogió su bolso y empezó a tirar cosas dentro. ¿Qué estás haciendo? Una nota de pánico apareció en la voz de Edward. Me voy, respondió Meredith escuetamente. Necesito tiempo para pensar, sobre nosotros, sobre mí misma, sobre lo que realmente quiero de la vida. Meredith, no seas tonta. Edward intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó de un tirón. Hablemos con calma. Ya hemos hablado, Edward, muchas veces, y nada cambia. Subió la cremallera de su bolso y se dirigió a la puerta. Edward la siguió. ¿A dónde vas? A casa de Felicia, respondió Meredith sin darse la vuelta. ¿Y cuánto tiempo vas a vivir allí? ¿Con qué dinero? Meredith se detuvo bruscamente y se volvió hacia él. ¿Lo ves? Incluso ahora solo piensas en el dinero y en lo práctico. ¿Qué hay de mis sentimientos, Edward? ¿Significan algo para ti? Edward parecía confuso. Claro que significan algo, pero no podemos vivir solo de sentimientos, Meredith. No, no podemos, convino ella en voz baja, pero tampoco podemos ignorarlos por completo. Con esas palabras salió por la puerta, dejando a Edward de pie en el pasillo. Felicia abrió la puerta, vestida con un pijama estampado de unicornios. «¿Mer? ¿Qué pasa?» Meredith sintió que las lágrimas que había estado conteniendo todo el camino por fin salían. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Claro. Felicia la metió dentro y la abrazó con fuerza. Cuéntame. Una hora más tarde, estaban sentadas en el sofá, rodeadas de cajas vacías de comida china. Meredith había terminado su relato y ahora se sentía desolada. Vaya, se estiró Felicia. Sabes, nunca me gustó Edward, pero ahora solo quiero patearle el culo. Meredith sonrió débilmente. No lo hagas, no es mala persona, es solo que somos demasiado diferentes. Diferentes está bien, objetó Felicia. Pero faltar al respeto a tu pasión no está bien. Meredith suspiró. Ya sé que lo está. Es que creía que el amor podía superarlo todo. Una tontería, ¿verdad? No es una tontería, dijo Felicia suavemente. Pero en el amor no todo son gafas de color de rosa y mariposas en el estómago. También es trabajo duro, compromiso, respeto por tu pareja. Meredith asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar a su garganta. No sé qué hacer ahora. Felicia le pasó el brazo por los hombros. Ahora mismo necesitas descansar. Y mañana pensaremos cómo seguir adelante. A la mañana siguiente, Meredith se despertó con el olor a café y el sonido de algunos jugueteos en la cocina. Salió de la habitación de invitados y vio a Felicia bailando al son de una música inaudible en sus auriculares e intentando hacer tortitas al mismo tiempo.
Buenos días, dormilona, exclamó Felicia al ver a Meredith. ¿Qué tal has dormido en tu nueva casa? Meredith se frotó los ojos. Bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? Preparando el desayuno de los campeones. Felicia señaló orgullosa la montaña de tortitas quemadas. Bueno, o intentándolo. Meredith no pudo contener una risita. Quizás sea mejor que me ponga a cocinar. No critiques mis obras maestras culinarias. Felicia se indignó bromeando, pero se sintió aliviada al ceder en la cocina. Mientras Meredith cocinaba una nueva tanda de tortitas, Felicia se sentó en la encimera de la cocina, colgando los pies. Entonces, ¿cuál es el plan para hoy?, preguntó. Meredith se encogió de hombros. Sinceramente, no tengo ni idea. Bueno, para empezar tienes que recoger el resto de tus cosas de Edward, dijo Felicia pensativa. ¿Y tal vez hablar con él? Meredith sintió que se le apretaba el estómago. No estoy segura de estar preparada para esa conversación. Lo entiendo, asintió Felicia. Pero tarde o temprano vas a tener que hablar. Es mejor hacerlo antes de que la situación se vuelva aún más tensa. Meredith suspiró. Tienes razón. Es que tengo miedo de que si lo veo, me eche a llorar o le grite. Bueno, tal vez sí necesites gritar un poco. Felicia se encogió de hombros. Desahogarte, ya sabes. Meredith sonrió débilmente. Puede ser, pero primero necesito ordenarme. Después de desayunar, Meredith decidió dar un paseo. Deambuló por las calles, observando a la gente que iba deprisa a algún sitio, a los niños que jugaban en el parque, a los artistas callejeros que pintaban retratos de turistas. De repente, se detuvo frente a una pequeña galería de arte. En el escaparate había cuadros abstractos, vivos y emotivos. Meredith sintió que el corazón le latía más deprisa. Entró y respiró el olor familiar de la pintura y el lienzo. La anciana que estaba detrás del mostrador le sonrió. «Bienvenida. ¿Es usted artista?» Meredith abrió la boca para contestar que no, pero de repente se dio cuenta de que no podía pronunciar la palabra. «Sí», dijo en su lugar. «Sí, soy artista». «Eso se nota», asintió la mujer. «Tiene ojos de artista. ¿Le gustaría ver nuestra nueva exposición?» Meredith pasó varias horas en la galería, hablando con la propietaria sobre arte contemporáneo, técnicas pictóricas y las dificultades a las que se enfrentan los aspirantes a artistas. Cuando salió, empezaba a oscurecer. Meredith se sintió extrañamente revitalizada, como si se hubiera despertado de un largo sueño. Sacó el teléfono y vio varias llamadas perdidas de Edward y un mensaje. «Por favor, ven a casa, tenemos que hablar». Meredith respiró hondo. Sí, tenían que hablar, pero primero tenía que aclararse ella misma. Meredith sacó el teléfono y marcó el número de Felicia. «Hola, soy yo. Escucha, ¿quieres hacerme compañía en el estudio? Voy a trabajar en un cuadro nuevo». «Claro», respondió Felicia, «pero no me vuelvas a decir que vas a estar pintando hasta por la mañana». Meredith sonrió. «No haré ninguna promesa. ¿Tomamos un café por el camino?» «De camino», dijo Felicia y colgó. Media hora más tarde, Meredith ya estaba delante de un lienzo en blanco en su pequeño estudio. El sonido de la puerta al abrirse la hizo volverse. «Hola, he traído refuerzos», entró Felicia, con una bolsa de café y donuts en la mano. «¿Cómo está el ánimo?» Meredith se encogió de hombros. «Sinceramente, no tengo ni idea. Solo siento que necesito hacer algo». «Bueno, dibujar es definitivamente algo». Felicia se acomodó en un viejo sofá en la esquina del estudio. «Adelante, muestra tu magia, y yo estaré animando en silencio y comiendo donuts». Meredith sonrió débilmente y cogió un pincel. Las primeras pinceladas fueron difíciles, pero poco a poco se sumergió en su obra. Felicia se sentó tranquilamente al margen, hojeando una revista y sirviéndole de vez en cuando una taza de café a su amiga. Las horas pasaban volando. Felicia, que se había quedado dormida en el sofá, se despertó y miró el reloj. «¿Mer?
¿Eres consciente de que son las 3 de la mañana? Meredith se apartó de la tela parpadeando. ¿Qué? No puede ser. Quizá. Felicia se estiró y se acercó. Vaya, esto es interesante. El lienzo representaba a una mujer en un cruce de caminos. Un camino llevaba a una casa ordenada con una valla blanca, el otro a una ciudad brillante y caótica llena de color y vida. Meredith dio un paso atrás y miró el cuadro. Creo que sé de qué va. Yo también, asintió Felicia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Meredith respiró hondo. No lo sé, pero creo que es hora de dejar de esconderme de mí misma. Me parece un plan. Felicia pasó el brazo por los hombros de su amiga. Ahora, ¿por qué no dormimos un poco después de todo? Me duele la espalda de este sofá. Meredith se rió, sintiendo que la tensión de los últimos días se liberaba un poco. Sí, supongo que tienes razón. Gracias por pasar el rato conmigo. Para eso están los amigos, le guiñó Felicia. Bueno, y para llevarte café en mitad de la noche. Salieron del estudio, Meredith apagó las luces y cerró la puerta. Vale, me voy a casa, bostezó Felicia. ¿Vienes conmigo o vas a tu casa? Meredith se lo pensó un segundo. Supongo que a mi casa. Tengo que ordenar mis cosas y hacer la colada. Vale, asintió Felicia. Llámame si necesitas algo. Gracias. Meredith sonrió débilmente. Por todo. Se separaron en direcciones diferentes. Meredith volvió a casa cansada y un poco mareada por el largo día de trabajo. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre el cuadro inacabado y su próxima conversación con Edward, pero lo único que quería era irse a la cama y dormir. Meredith se despertó con el timbre del teléfono en su pequeño piso de alquiler. Después de dejar a Edward, había alquilado este lugar cerca de su estudio para tener espacio para pensar y trabajar. Buscó el teléfono en la mesilla sin abrir los ojos. «Diga», murmuró con voz ronca por el sueño. «Meredith, soy yo». La voz de Edward sonaba tensa. «Siento despertarte. ¿Podemos vernos?» Meredith se sentó en la cama, por fin despierta. «¿Ahora? Edward, ¿qué hora es?» «Es casi mediodía», pudo oír la sorpresa en su voz. «¿Todavía estabas dormida?» «Sí, me quedé despierta hasta tarde». Meredith se frotó los ojos. «Vale, vamos a quedar. ¿Dónde?» «¿En nuestro café? ¿En una hora?» Meredith sintió que se le apretaba el corazón. «Nuestro café». ¿Cuántos recuerdos estaban asociados a este lugar? «Está bien», dijo finalmente. «En una hora». Exactamente una hora después, Meredith entró en el pequeño y acogedor café donde Edward y ella habían estado a menudo al principio de su relación. Edward ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana, golpeando nerviosamente con los dedos su taza de café. «Hola», dijo Meredith, sentándose frente a él. Edward levantó la vista. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos. «Hola, gracias por venir». La camarera se acercó a la mesa. «¿Qué les sirvo?» «Un café con leche y una magdalena de arándanos», respondió Meredith automáticamente. Era su pedido habitual. Cuando la camarera se alejó, se hizo un silencio incómodo. Finalmente, Edward habló. «Meredith, he estado pensando mucho estos últimos días. Sobre nosotros, sobre lo que salió mal». Meredith asintió, esperando a que continuara. «He sido egoísta», continuó Edward. «Estaba tan centrado en mi idea de una vida perfecta que me olvidé de tus sueños, de lo que te hace feliz». «Edward». Meredith empezó, pero él levantó una mano, deteniéndola. «Por favor, déjame terminar. Sé que te he hecho daño, sé que te he hecho sentir que tu arte no importa, pero quiero cambiar, quiero apoyarte a ti, a tus sueños, a tu arte». Meredith sintió que un nudo le subía a la garganta. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿O solo dices lo que quiero oír? Edward cruzó la mesa y le cogió la palma de la mano. «Lo digo en serio, Meredith. Te quiero.
y estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación. Meredith se quedó mirando sus manos unidas, sintiendo que la esperanza y el miedo luchaban en su interior. No te pido que vuelvas a casa enseguida, continuó Edward. Sé que necesitamos tiempo, pero tal vez podríamos empezar con algo pequeño, como cenar juntos una vez a la semana. Meredith respiró hondo. De acuerdo, dijo finalmente. Vamos a intentarlo. Las semanas siguientes fueron una extraña mezcla de esperanza e incomodidad. Se reunían una vez a la semana, intentando conocerse de nuevo. En una de estas cenas, Edward preguntó de la nada: «Háblame de tu último cuadro. ¿En qué estás trabajando ahora?» Meredith parpadeó sorprendida. Edward nunca le había preguntado por los detalles de su trabajo. Estoy trabajando en una serie de cuadros de paisajes urbanos, empezó con cautela. Intento transmitir el contraste entre las frías líneas de los rascacielos y la calidez de las historias humanas que se esconden tras sus ventanas. Edward escuchó atentamente y Meredith, atreviéndose a hablar, continuó describiendo sus ideas y las dificultades técnicas que estaba encontrando. Para su sorpresa, Edward hizo preguntas, pareciendo realmente interesado. «Me gustaría ver tu trabajo alguna vez, si no te importa, claro». Meredith sintió que le entraba calor. «¿En serio?» Me encantaría enseñártelo». La semana siguiente, Edward fue a su estudio. Parecía un poco fuera de lugar entre los lienzos y los botes de pintura, pero intentó no demostrarlo. Meredith le enseñó su trabajo, explicándole ideas y técnicas. Edward escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía preguntas. «Es impresionante», dijo finalmente. No tenía ni idea de cuánto trabajo y reflexión había detrás de cada cuadro. Meredith sonrió. «Gracias. Significa mucho para mí». Edward frunció el ceño de repente. «Meredith, yo siento mucho no haberte apoyado antes. Fui tan idiota». Meredith sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Edward dio un paso hacia ella y la abrazó. Meredith enterró la cara en su hombro, respirando el familiar aroma de su colonia. «Te quiero», susurró Edward, «y te prometo que seré mejor. Te apoyaré a ti, a tus sueños, a tu arte». Meredith se separó y le miró a los ojos. «Yo también te quiero, Edward, pero aún tenemos mucho que discutir y decidir». Él asintió. «Sé que las tenemos, y estoy preparada para ello». Las semanas siguientes estuvieron llenas de conversaciones, largas, a veces dolorosas, pero necesarias. Hablaron de sus miedos, sus esperanzas, sus expectativas. Edward trató de apoyar a Meredith en su arte. Empezó a interesarse por el arte e incluso se matriculó en un curso de introducción a la historia de la pintura. Una tarde, sentados en el estudio de Meredith, le dijo: «Empiezo a entender por qué te gusta tanto. Hay algo en el arte que es liberador». Meredith sonrió. «Sí, hay exactamente eso. Es una forma de expresar cosas que no siempre se pueden expresar con palabras». Edward asintió pensativo. Me gustaría intentar dibujar algo. ¿Podrías enseñarme?» Meredith se echó a reír. «Por supuesto, pero te advierto que quizá no sea tan fácil como parece». Pasaron la tarde intentando dibujar un sencillo bodegón. El resultado fue, cuando menos, poco ideal, pero ambos se rieron de los torpes intentos de Edward. «Dios, esto se me da fatal», dijo Edward, mirando su torcido dibujo de una manzana. «Oye, no está tan mal para ser la primera vez», le animó Meredith. «Al menos puedes adivinar la fruta». Edward se rió y tiró de ella hacia él. «Gracias por tu paciencia y por compartir esta parte de tu vida conmigo». Meredith se apretó contra él, sintiendo que el calor se derramaba en su interior. Quizá, pensó, después de todo tenían una oportunidad, pero no todo iba sobre ruedas. A veces aparecían viejas costumbres.
Edward seguía enfrascado en su trabajo y se olvidaba de los arreglos. Meredith a veces se irritaba cuando él no entendía algunos aspectos de su trabajo. Una noche discutieron sobre la próxima exposición de Meredith. «No puedo ir», dijo Edward. «Tengo una reunión importante con un cliente». Meredith sintió que la ira le hervía por dentro. «Edward, esta exposición es muy importante para mí. Prometiste estar allí». «Lo sé, y lo siento mucho, pero este cliente...» «Siempre hay algún cliente importante». Meredith explotó. «Creía que habías cambiado, pero supongo que el trabajo sigue siendo más importante que yo». Edward puso cara de asombro. «Eso no es justo, Meredith. Sabes lo duro que he trabajado para mantenerte». «Sí, pero a la hora de la verdad, sigues eligiendo el trabajo». Discutieron durante largo rato, vomitando sus resentimientos y frustraciones acumuladas. Finalmente, ambos se quedaron sin fuerzas y callaron. «Lo siento», dijo finalmente Edward. «Tenéis razón. Prometí estar allí y tengo que cumplir mi promesa. Cambiaré la cita». Meredith sintió que la tensión se liberaba un poco. «Gracias. Y siento haberte gritado. Sé que lo estás intentando». Edward se acercó y la abrazó. «Superaremos esto, ¿verdad? Aprenderemos a equilibrar el trabajo y nuestra vida personal». Meredith se acurrucó contra él. «Eso espero. Tenemos que intentarlo». El día del espectáculo, Edward llegó puntual, llevando un ramo de sus flores favoritas. Escuchó atentamente cómo Meredith explicaba su trabajo a los visitantes, e incluso se enzarzó en una animada discusión con uno de los críticos. «Estoy orgulloso de ti», le dijo más tarde cuando se quedaron solos. «Tu trabajo es increíble». Meredith sonrió, sintiendo que el calor se derramaba por su interior. «Gracias por estar aquí. Significa mucho para mí». «Vamos, te acompaño fuera», dijo Edward después de la exposición. Meredith asintió y caminaron por las calles nocturnas hasta su piso de alquiler. En la puerta se detuvieron. «Gracias por lo de esta noche», dijo Meredith. Edward pasó torpemente de un pie a otro en la puerta. «Bueno, ¿te veré mañana entonces?» «Sí, te llamaré», respondió Meredith, sacando las llaves. Intercambiaron un rápido «adiós» y Edward se marchó. Meredith entró en el piso, se quitó los zapatos y se sentó en el sofá. Había sido un día muy largo y lo que más deseaba era darse una ducha caliente y acostarse. Mañana pensaría en el futuro y en su relación con Edward. Meredith estaba sentada en su estudio, acariciando distraídamente el lienzo con el pincel. Fuera de la ventana llovía a cántaros. Las gotas caían por el cristal y creaban caprichosos dibujos. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Edward y a su último encuentro. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. El nombre de Felicia apareció en la pantalla. «Hola, colega, ¿cómo estás?» La alegre voz de Felicia hizo sonreír a Meredith. «Bien», respondió, dejando a un lado el pincel. «Trabajando en un nuevo cuadro». Otra vez sentada en el estudio sin decir una palabra. «No puede ser. Quedemos para tomar un café y charlar». Meredith quería decir que no, pero se dio cuenta de que realmente necesitaba la distracción. «Vale, vamos. ¿En una hora en nuestro lugar habitual?» Trato hecho. Una hora más tarde, Meredith estaba sentada en un acogedor café frente a Felicia, calentándose las manos sobre una taza de café con leche. «Cuéntame», se adelantó Felicia. «¿Cómo van las cosas entre Edward y tú?» Meredith suspiró. «Sinceramente, no lo sé. Parece que va bien, él lo intenta, se interesa por mi trabajo, pero...» «¿Pero?» Felicia enarcó una ceja. «Pero a veces siento que todo es artificioso». Meredith buscó las palabras a tientas, como si interpretara el papel del marido perfecto, pero no fuera él de verdad. Felicia golpeó la mesa con los dedos, pensativa. La gente no cambia de la noche a la mañana, quizás solo necesite tiempo. Tal vez.
Meredith se encogió de hombros. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Y si nunca cambia de verdad? ¿Y tú? Preguntó Felicia de repente. ¿Has cambiado mientras tanto? Meredith parpadeó sorprendida. ¿Ia? No sé. Supongo que sí. Me he vuelto más segura de mí misma, de mi arte. Ya ves, sonrió Felicia. Los cambios ocurren, solo que no siempre de la forma que esperamos. Charlaron durante otra hora, hablando de la última exposición de Meredith y del nuevo proyecto de Felicia. Cuando se despidieron, Felicia le dio un fuerte abrazo a su amiga. Oye, recuerda, pase lo que pase, siempre puedes contar conmigo. Meredith asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Gracias, Fel. Eres la mejor. Esa noche, Edward llevó a Meredith a cenar. Había reservado mesa en un restaurante caro donde una vez habían celebrado su primer aniversario. «Estás preciosa», le dijo cuando Meredith se sentó a la mesa. «Gracias», sonrió ella débilmente. «Tú también tienes buen aspecto». Pidieron la comida y Edward empezó a hablar de su último caso. Meredith escuchó, asintiendo en todos los lugares adecuados, pero se sintió extrañamente distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. «¿Y qué tal tu trabajo?», preguntó Edward de repente. «¿Terminaste ese cuadro del que me hablabas?». Meredith parpadeó sorprendida. «Sí, lo he terminado. No creí que te acordaras». Edward sonrió. «Por supuesto que me acuerdo. Prometí que me interesaría por tus escritos». Pero algo en su tono hizo que Meredith desconfiara. Sonaba de memoria, como si repitiera una frase que se había aprendido de memoria. «Edward», comenzó lentamente, «¿por qué haces esto?». Él frunció el ceño. «¿Haciendo qué?». «Esto». Ella rodeó el restaurante con la mano. «La cena cara, las preguntas sobre mi trabajo. ¿A qué viene todo esto?». Edward parecía confuso. «Pensé que esto era lo que querías. ¿No es esto de lo que hablamos? ¿De que me interesara más por tu vida?». Meredith sintió que una oleada de frustración crecía en su interior. «Sí, pero quería que fuera genuino, Edward. No porque creas que tienes que hacerlo». «Pero lo estoy intentando». Podía oír la irritación en su voz. «Estoy haciendo todo lo que querías que hiciera. ¿Qué más quieres?». Meredith respiró hondo. «Te necesito, Edward. Al verdadero tú. No este papel que estás interpretando». Edward se recostó en su silla con el rostro ensombrecido. «Así que no importa lo que haga. ¿Seguirá estando mal?». «No, eso no es lo que quise decir». «¿Qué querías decir?», me interrumpió. «Dijiste que querías que cambiara. Estoy cambiando. ¿Y ahora dices que está mal?». Meredith sintió que un nudo le subía a la garganta. «Edward, por favor, no nos peleemos aquí». Él resopló. «Por supuesto, no podemos arruinar tu velada perfecta». El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Cuando salieron del restaurante, Edward dijo de repente: «Sabes, tal vez deberíamos volver a como eran las cosas antes. Tú haces tu arte, yo hago mi trabajo y no nos metemos en los asuntos del otro». Meredith sintió que se le apretaba el corazón. «¿Es eso lo que quieres?». Edward se encogió de hombros. «¿No era eso lo que querías? ¿La libertad de crear sin mi interferencia?». «Quería una asociación, Edward», dijo Meredith en voz baja. «Apoyo y comprensión mutuos». Él la miró con cansancio en la mirada. «Tal vez seamos demasiado diferentes, Meredith. Quizá deberíamos admitirlo y seguir adelante». Esas palabras golpearon a Meredith como una bofetada. Se sentó en silencio en el taxi, sintiendo que algo en su interior finalmente se rompía. En casa, Meredith se quedó sentada en la cama durante un buen rato, mirando al vacío. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Felicia. «Fel, ¿puedes venir?». «Y necesito hablar». Media hora después, estaban sentadas en el sofá, abrazadas.
Meredith relató la cena y la conversación con Edward. «Sabes», dijo finalmente Felicia, «quizás sea lo mejor. Ahora puedes verle de verdad, sin máscaras». Meredith asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. «Sí, probablemente tengas razón. Es que duele darme cuenta de que todo este tiempo he estado enamorada de una imagen y no de la persona real». «Oye». Felicia le dio un ligero codazo con el hombro. «Has amado sinceramente. No hay de qué avergonzarse». Hablaron hasta bien entrada la noche. Cuando Felicia se fue, Meredith sintió que por fin podía respirar hondo. A la mañana siguiente se despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. Meredith llamó a Edward y le pidió que se reuniera con ella. Se encontraron en el parque donde habían paseado en los primeros días de su relación. «He estado pensando en lo que dijiste ayer», empezó Meredith, «sobre que somos demasiado diferentes». Edward asintió, esperando a que ella continuara. «¿Y sabes qué? Tienes razón». Meredith respiró hondo. «Realmente somos demasiado diferentes, y quizás siempre lo hemos sido». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Edward con cautela. «Estoy diciendo que quizá deberíamos admitir que nuestros caminos se han separado». Meredith lo miró a los ojos. «Te quiero, Edward. Una parte de mí siempre te querrá. Pero como puedes ver, no ha sido suficiente». Edward guardó silencio durante un largo momento y luego dijo en voz baja: «Lo sé, yo también lo siento». Se sentaron en el banco, mirando el estanque donde nadaban los patos. De repente, Meredith se echó a reír. «¿Qué?», preguntó Edward sorprendido. «Solo recordaba cómo dimos de comer a los patos aquí en nuestra tercera cita, y te las arreglaste para caerte al agua intentando recuperar mi bolso caído». Edward también se rió. «Dios, sí, fui un idiota. Un idiota adorable», sonrió Meredith. Se quedaron sentados un rato más, recordando las partes buenas de su relación. Luego, Meredith se levantó. «Tengo que irme. Tengo una reunión con un galerista». Edward asintió. «Buena suerte. Espero de verdad que te vaya bien». «Gracias», sonrió Meredith. «A ti también». Caminó por el callejón, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Le esperaba lo desconocido, pero Meredith sabía que estaba preparada para afrontarlo. Aquella tarde se sentó en su estudio a trabajar en un nuevo cuadro. La imagen de una mujer de pie al borde de un acantilado, mirando hacia el vasto cielo, surgió poco a poco en el lienzo. Sonó el teléfono. Era Felicia. «¿Cómo estás?», preguntó sin preámbulos. Meredith miró su cuadro y luego la ciudad por la ventana. «Ya sabes, estoy bien, realmente bien». Y se dio cuenta de que decía la verdad. Meredith estaba delante del espejo de su piso de alquiler, arreglándose el pelo distraídamente. Hoy era el día que esperaba y temía a la vez. Iba a hablar con Edward y dejar las cosas claras. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. En la pantalla apareció el nombre del galerista que acababa de conocer. «¿Hola?» «Meredith, tengo buenas noticias. ¿Recuerdas al coleccionista al que le enseñé tu obra? Quiere comprar toda la serie». Meredith sintió que su corazón latía más rápido. «¿En serio? Es increíble». «Sí, y eso no es todo. También está interesado en encargarte algún trabajo nuevo. ¿Podemos hablar de los detalles la semana que viene?» «Por supuesto, por supuesto». Meredith apenas podía contener su emoción. «Muchas gracias». Cuelga el teléfono y se queda inmóvil unos segundos. Luego se echó a reír e hizo un baile de la victoria en medio de la habitación. Su primer impulso fue llamar a Edward y darle la noticia, pero se detuvo al darse cuenta de que no era asunto suyo. Esta victoria le pertenecía solo a ella. En su lugar, marcó el número de Felicia. «Pell, no te vas a creer lo que acaba de pasar». Tras un emotivo relato y las felicitaciones de su amiga, Meredith respiró hondo. «Escucha, ¿podrías venir esta noche?
Necesito algo de apoyo moral. Claro, amiga, allí estaré. La cita con Edward estaba fijada para las 3 de la tarde en un pequeño café no muy lejos de su estudio. Meredith llegó temprano y pidió café, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Edward se presentó a las 3 en punto, puntual como siempre. Parecía cansado, pero se mantenía erguido y confiado. «Hola», dijo, sentándose frente a mí. «Hola», respondió Meredith. «Gracias por venir». Se quedaron en silencio unos segundos sin saber por dónde empezar. Finalmente Meredith respiró hondo y habló. «Edward, he estado pensando mucho en nosotros, en nuestro matrimonio, en lo que ha pasado en los últimos meses». Él asintió, esperando a que ella continuara. «Y he llegado a la conclusión de que tenemos que divorciarnos». Edward no parecía sorprendido. Asintió lentamente. «Lo comprendo». «¿Lo entiendes?» Meredith alzó las cejas, sorprendida. «Sí», sonrió débilmente. «Yo también he estado pensando mucho, y para ser sincero, he llegado a la misma conclusión». Meredith se sintió extrañamente aliviada. «Oh, bueno, es bueno que ambos nos demos cuenta». «Sí». Edward se quedó callado un momento y luego añadió. «Sabes, realmente he intentado cambiar, pero era como tratar de ponerme la ropa de otra persona. Simplemente no me quedaba bien». Meredith asintió. «Lo sé, y aprecio tus esfuerzos, pero ambos merecemos estar con alguien que nos quiera por lo que somos». Hablaron durante 1 hora más o menos, discutiendo los aspectos prácticos del divorcio. Cuando salían del café, Edward dijo de repente, «Sabes, a pesar de todo, me alegro de que hayamos estado juntos. Me has enseñado mucho». Meredith sonrió. «Y tú me has enseñado a mí. Espero que podamos seguir siendo, si no amigos, al menos buenos conocidos». «Eso me gustaría», asintió Edward. Se despidieron y Meredith se dirigió a su estudio. Se sentía extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. En el estudio la esperaba un cuadro inacabado. Meredith cogió el pincel y empezó a trabajar, dejando que sus emociones se derramaran sobre el lienzo. Por la noche, Felicia llegó con una botella de vino y una caja de pizza. «¿Qué tal ha ido?», preguntó, poniéndose cómoda en el viejo sofá. Meredith relató la conversación con Edward sorbiendo su vino. «¿Y cómo te sientes?», preguntó Felicia con cautela. Meredith dudó un momento. «Ya sabes, rara, triste, por supuesto, pero al mismo tiempo libre, como si por fin pudiera respirar plenamente». Felicia levantó su copa. «¿Por los nuevos comienzos?». «Por los nuevos comienzos», sonrió Meredith chocando las copas con su amiga. Las semanas siguientes pasaron volando. Meredith se puso a trabajar en una nueva serie de cuadros para un coleccionista. Se pasaba el día en el estudio, sin comer ni dormir. Una noche, mientras trabajaba en una parte especialmente difícil del cuadro, llamaron a la puerta. En el umbral había un repartidor con una enorme caja de pizza. «Yo no he pedido pizza», dice Meredith sorprendida. «Y esto no es un pedido», llegó la voz de Felicia desde detrás del mensajero. «Se trata de una misión de rescate. Llevas 2 días sin contestar al teléfono, así que se me ocurrió comprobar si seguías viva». Meredith se rió y dejó entrar a su amiga. «Dios, tienes un aspecto horrible», declaró Felicia, mirando a Meredith de arriba a abajo. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» ¿Ayer o anteayer?» Meredith se encogió de hombros insegura. «Vale, todos, voy a hacer un descanso». Felicia le quitó el pincel con firmeza. «Ahora comemos pizza, vemos comedias estúpidas y luego os vais a la cama. Sin discusiones». Meredith quiso protestar, pero se dio cuenta de que estaba muy cansada. «Vale, vale, tienes razón». Se acomodaron en el sofá con la pizza y pusieron algún tipo de comedia romántica. En mitad de la película, Meredith se echó a reír de repente. «¿De qué?», preguntó Felicia. «Solo una idea».
Antes veía películas como esta y soñaba con relaciones perfectas. Y ahora me doy cuenta de que la realidad es mucho más complicada e interesante. Felicia sonrió. Bienvenido a la edad adulta, amigo. Un mes después, hubo una exposición de la nueva obra de Meredith. Ella se movía inquieta, pavoneándose por la galería y corrigiendo cuadros que ya colgaban perfectamente. «Deja de moverte», le siseó Felicia. «Estás increíble. Los cuadros son preciosos. Va a quedar perfecto». Meredith respiró hondo. «Tienes razón, es mi primera gran exposición desde, ya sabes». «Precisamente por eso va a ser especial», le guiñó un ojo Felicia. La exposición fue un gran éxito. Los críticos elogiaron el nuevo estilo de Meredith y destacaron la profundidad emocional de sus obras. Los coleccionistas hicieron cola para comprar los cuadros. Al final de la velada, Meredith se sentía desolada pero feliz. Estaba en la ventana mirando la ciudad nocturna cuando se le acercó un galerista. «Meredith, ha sido un éxito increíble. Ya tengo ofertas para la próxima exposición. ¿Qué te parece?» Ella sonrió. «Digo que necesito más lienzos y colores». El galerista se rió y le dio una palmadita en el hombro. «Qué buena actitud. Descansa un par de días y vuelve y discutiremos los detalles». Cuando todos se dispersaron, Meredith se quedó sola en la galería. Caminaba lentamente entre sus cuadros, recordando las emociones y los pensamientos que había detrás de cada uno. De repente, su mirada se posó en un pequeño cuadro de la esquina. Era un retrato de Edward que había pintado al principio de su relación. Había olvidado por completo que lo había incluido en la exposición. Meredith se quedó mirando el retrato durante un largo rato, recordando su historia. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Hola, Edward. Soy Meredith. Sé que es tarde, pero solo quería darte las gracias. Por todo». Colgó sin esperar respuesta. Luego cogió su bolso y salió de la galería. Hacía frío fuera. Meredith respiró hondo el aire nocturno y caminó por la calle desierta. No sabía lo que le esperaba, pero estaba dispuesta a vivir nuevas aventuras. Al doblar la esquina, vio una pequeña tienda de arte abierta toda la noche. El escaparate brillaba con una luz suave, atrayendo con colores brillantes y lienzos frescos. Meredith sonrió y abrió la puerta. El timbre de la entrada tintineó melodiosamente. «Hola», le dijo al vendedor. «Necesito pinceles nuevos y el lienzo más grande que tengan». El vendedor levantó las cejas sorprendido. «¿La inspiración ha venido en mitad de la noche?» Meredith se rió. «Algo así. Tengo una historia que contar».